Bueno, buenos días. Bienvenidos todos y todas a esta primera mesa sobre el sindicalismo en esta profesión, en lo que fue, en lo que es y en lo que pretendemos que siga siendo. Voy a presentaros a los ponentes, comenzando desde mi izquierda. Manu Mediavilla fue el primer secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid, allá por su fundación en enero de 1999. Ha sido también vicesecretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas y ha trabajado durante más de 33 años como ha ejercido la profesión, durante más de 33 años en el Grupo Vocento, en el diario Correo y en la agencia Colpisa. Ha sido corresponsal en Londres, en Buenos Aires, en México y cubrió como enviado especial la Primera Guerra del Golfo. Es decir, es un compañero que tiene amplia experiencia profesional y también amplia experiencia sindical en la defensa de los derechos de la profesión. A su lado, Agustín Llanell, que es el actual secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas, cargo que ostenta en un tercer mandato desde su reelección en 2013. También fue con anterioridad secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid. En el caso de Agustín, ha desarrollado toda su carrera profesional en las agencias Europa Press, en la agencia EFE y en el diario El Mundo, de cuyo equipo fundacional formó parte y en el que trabajó durante más de 20 años. Al igual que Manu, pues es también un compañero con un amplio bagaje profesional y también sindical en defensa de los intereses de la profesión. A continuación, os presento a Ana Gómez. Ana Gómez es la delegada del sindicato en la agencia Servimedia, agencia en la que trabaja desde el año 2007 y desde el año 2010 es la responsable del área de educación y ciencia. No está presente porque no le ha sido posible, pero vamos a proyectar una intervención de Ricardo Gutiérrez. Ricardo Gutiérrez es el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, que es la organización de periodistas más grande de Europa, que representa a más de 320.000 profesionales de la comunicación en 45 países. Ricardo es también miembro del grupo de expertos de alto nivel de la Unión Europea sobre desinformación. Y en su caso ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el diario belga Le Soir y ha impartido clases también en la Universidad Libre de Bruselas. Y bueno, pues sin más preámbulos, doy la palabra a Manu para que nos cuente cómo fue un poco los orígenes del sindicato que hoy celebra su 25 aniversario. Hola a todas y a todos. Cuando se habló de esta mesa y yo me he enterado por el título y porque me convocaron a ella, que yo no he participado en la organización como tal de la mesa, sino que soy aquí un convidado de piedra y entonces me planteaba qué contar. Digo, me dedico a contar batallitas de cuando creamos el sindicato, que podría ser igual hasta divertido, pues de cómo íbamos y nos reuníamos en los lugares más insospechados y valorábamos la fiesta bastante y nos lo pasábamos bien, la verdad. O la otra cosa es un poco de acuerdo con el título de decir sindicatos en el periodismo, ayer, hoy y siempre, pues para mí me pareció que era un tema muy interesante y casualmente me encontré con una especie, no era un artículo, era una especie de mensaje que yo envié al cabo del primer mandato a los 4 años, invitando a la gente a participar en el primer congreso, ¿no? Y que se titulaba El SPM, una escuela de dignidad. Y a mí me pareció eso bastante fundamental, porque creo que esa es la clave de este sindicato, ¿no? La dignidad. Decía,
bueno, estamos aquí en una lucha desigual pues, contra el empresariado de la comunicación, que es superpoderoso y tiene 20.000 teclas que tocar, sobre todo para quitarnos derechos laborales y profesionales, contra los gobiernos de turno, manipuladores casi siempre, y eso lo volvemos a ver ahora con los temas de los medios públicos y cómo se los organizan. Y nos planteábamos que, bueno, que sin el SPM y sin la Federación de Sindicatos de Periodistas que se creó y en la que participamos en su creación, pues que la situación de los trabajadores y trabajadoras del sector pues todavía sería peor, mucho peor. Con lo cual, ahí estaba un poco la clave de para qué queremos un sindicato de periodistas. Incluso hacíamos nuestra pequeña autocrítica de las cosas que habían funcionado mal en esos 4 primeros años y que, bueno, pues que fundamentalmente lo que funcionaba mal era que no nos controlaban lo suficiente a la ejecutiva, lo cual, pues dices, bueno, es un poco triste. Para nosotros era mucho más cómodo, pero decíamos, bueno, es que así no vamos a ninguna parte. Lo que queremos es que nos controlen para que nos pongan tareas y nos exijan responsabilidades, ¿no? Entonces, la clave de todo ello, ¿qué era? Hacer sindicato en un sector donde prácticamente el sindicalismo era una cosa, bueno, sí, había agrupaciones de periodistas de los grandes sindicatos, pero poquito más. Y muchas veces, pues, en los principios incluso nos vieron con cierta reticencia, ¿no? Con cierto recelo, como queráis decir. Nosotros defendíamos la palabra libertad, esa que ahora la ensucian y manosean tanto, pero decíamos, ejercer colectiva y solidariamente la libertad, esa libertad sí, y los derechos humanos, y frenar la inquietante regresión en nuestra inmadura democracia. Desgraciadamente, eso que lo escribimos en el 2003 para animar a la gente a ir al primer congreso, pues es que ahora tiene plena validez y eso es absolutamente triste, lo cual, por otra parte, demuestra que es un reto que tenemos que seguir peleando por él. Y ahora, bueno, pues los compañeros y compañeras podrán ahondar en estas cosas. Y el propio Congreso, ¿no? Quiero decir, tenemos y teníamos entonces, y desgraciadamente seguimos teniendo muchos y graves motivos de preocupación profesional. La alergia a los sindicatos, una alergia poco meditada. Los sindicatos nos han sacado del esclavismo. Si los que hay funcionan mal, vamos a crear otros y a mejorar los que existen, pero no vamos a renunciar al sindicalismo como vía de defensa de nuestros derechos, porque a fin de cuentas, nosotros periodistas, nosotras periodistas, somos las personas depositarias del derecho a la información de la ciudadanía, que está en la Constitución, esa que tanto proclaman y no sé qué. Pues bueno, ahí en la Constitución está que el derecho de la información es de la gente de a pie. Y nosotros no somos más que intermediarios y, por tanto, tenemos una obligación con la gente que recibe nuestra información para darle información digna, no basura, no bulos, no fake news, no todo lo que se va a hablar esta tarde en la mesa, que supongo que será súper interesante, porque ya denunciábamos en esa época. Y otra cosa es, y con esto acabo, que lo que no podemos hacer es vestir de independencia la pasividad ni el individualismo, porque a fin de cuentas, ¿qué es el SPM? El SPM es una organización independiente de periodistas independientes unidos, ¿por qué? Por luchar por la dignidad de la profesión, con lo cual volvemos al principio. El SPM es y deberá seguir siendo, y ojalá lo siga siendo, y yo pelearé desde fuera para que lo siga siendo, digo, desde fuera de cargos me refiero, para que sea una escuela de dignidad. Y ya está. Sí, tiene el uso de la palabra Agustín Llanell. Bueno, buenos días. Antes que nada, como secretario general de la Federación de Sindicatos, quiero agradecer expresamente la presencia de la vicesecretaria general, Elena Tarifa, que acaba de llegar desde Barcelona, del secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, Paco Terrón, que acaba de llegar desde Granada, del secretario de organización del sindicato de la Federación, Pedro Gómez, que también llegará en un momento desde Barcelona, y de representantes de otros, que está por aquí, y de representantes de otros sindicatos que nos acompañan. Yo voy a decir en lo último que decía Manu, lo de la independencia. Efectivamente,
durante mucho tiempo, bueno, en España el nivel de afiliación a los sindicatos en general es baja comparado con el de otros países de Europa. En el caso del periodismo es bajísimo, porque durante mucho tiempo los periodistas decíamos, no, yo es que, o decían, yo nunca lo he dicho, no, yo es que no me puedo afiliar porque soy una profesión liberal, entonces tengo que escribir sobre ello y tal. Eso es una solemne estupidez, porque somos trabajadores nada menos que, como decía Manu, depositarios del derecho a la información de la ciudadanía, lo mismo que un señor o una señora que trabaja en una zapatería, pues trabaja en casa de calzado, o en una frutería, pues que trabajan con fruta. Nosotros trabajamos con un derecho fundamental, pero somos trabajadores, curritos, y tenemos nuestros problemas muchísimos, cada vez más, y por eso decidimos en su día hacer el Sindicato de Periodistas de Madrid. Yo quiero destacar que el sindicato está dentro de la Federación de Sindicatos de Periodistas porque consideramos en su momento que un sindicato de ámbito autonómico, bueno, pues tenía fuerza en su comunidad, pero no podía hacer una serie de cosas que sí puede hacer una federación de ámbito estatal. Primero nació el Sindicato de Periodistas de Cataluña hace ya 32 o 33 años. Después, de la mano del Sindicato de Periodistas de Cataluña, nació el Sindicato de Periodistas de Madrid. Lo constituimos. Recuerdo que nos reunimos en un café cerca de San Bernardo. Alguien nos llamó, nos juntamos como 20 y tantas personas. Y claro, los problemas eran, como hoy, muchos, y veíamos que había que hacer algo. Había habido varios intentos y al final se consiguió hacer una comisión gestora y bueno, empezamos a caminar. Luego nació el Sindicato de Periodistas de Andalucía, el de La Rioja, el de las Islas Baleares y en 2001, si no me falla la memoria, decidimos hacer una federación. Y gracias a que somos una federación podemos negociar, como este último año hicimos, el convenio estatal de prensa diaria, que se aplica a todas las empresas de prensa y agencias de información que no tienen un convenio propio. Y otras empresas que sí lo tienen lo utilizan como referencia. No es que sea para tirar cohetes, pero la gente que no tiene ningún convenio pues ya tiene este, ¿no? Gracias a que somos federación, participamos en un montón de estudios, proyectos, informes, etcétera, promovidos por la Comisión Europea. Aquí ha habido reuniones, yo he participado en reuniones con eurodiputados sobre, por ejemplo, la evaluación periódica del Estado de Derecho en España y en todos los países que hace la Unión Europea. Cuentan con nosotros como con otras organizaciones. Gracias a que somos una federación, bueno, pues recuerdo, por ejemplo, la ley Mordaza, hace ya como 10 años, cuando se conoció el anteproyecto, el borrador anteproyecto. Había cosas que no nos gustaban y pedimos una reunión al entonces ministro de Justicia, varias organizaciones, y nos reunimos con él, conseguimos alguna cosa que cambiara, poquito, pero bueno, eso lo pudimos hacer porque somos una federación. Si no, lógicamente, el Ministerio o los grupos parlamentarios no van a llamar a un sindicato de ámbito autonómico para cosas que son de repercusión estatal. Y además, bueno, luego nos saludará Ricardo Gutiérrez, el sindicato, a través de la federación, pertenece a la Federación Europea de Periodistas. Solo voy a citar una cosa. En la guerra esta de Ucrania, si llevas el carnet internacional de la Federación Internacional, bueno, te abre las puertas. Sin ese carnet no podías ir. Bueno, pues nosotros podemos facilitar ese carnet. No lo regalamos porque la Federación Europea lo cobra, pero bueno, nos lo solicitan nuestros afiliados y somos una de las organizaciones que puede dárselo y tal. Y bueno, hasta el punto de que se agotaron todos, no solamente a nosotros, sino en la Federación Europea. Eso no lo puede hacer un sindicato de ámbito autonómico. Por eso es muy importante la federación. No estamos en todo. Luego se crearon otros sindicatos, alguno tiene problemas ahora mismo. Serios. No estamos en todas las autonomías y de vez en cuando hay alguien que nos dice, oye, yo es que me quiero afiliar a la federación, por ejemplo, alguien de Castilla y León. Claro, nosotros, cada sindicato afilia a personal de su comunidad autónoma o que trabaja en otra para medios de esa comunidad. Entonces, lo que hicimos hace un año fue constituir el sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación /FES, de ámbito estatal. Hablamos con la Dirección General de Trabajo, cambiamos los estatutos, porque la federación agrupa a sindicatos de ámbito autonómico. Claro, no podíamos meter a uno de ámbito estatal, porque tuvimos que cambiar los estatutos. Lo que ocurre es por una serie de problemas burocráticos y de bases de datos, etcétera, todavía no ha empezado bien a funcionar, pero esperamos que el año que viene pueda empezar para agrupar a gente pues, de comunidades que no tienen un sindicato de periodistas y en su momento, cuando haya un grupo de gente, bueno, pues crearán el suyo y tal. Y de momento, vale, vamos de momento.
Bueno, paso la palabra a Ana Gómez, que como se ha comentado es la delegada sindical del sindicato en la agencia Servimedia, es quien mejor nos puede hablar desde el hoy de la profesión sobre el desempeño del sindicato, en este caso en una empresa concreta. Ana, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo no sé si voy a poder contar mucho porque no tengo la experiencia que tienen ellos. Sí querría decir, mira, justo al hilo de lo que estaban comentando, que sí que es una pena que dentro del periodismo hay muy poca afiliación a sindicatos. Quería empezar contando por cómo me afilié yo, que la verdad es que me llevó un tiempo, quizás debería haberlo hecho antes, pero bueno. Yo cuando entré en Servimedia tenía 24 años y había trabajado, o sea, había hecho prácticas y había tenido trabajos de poquitos meses, así que no tenía ningún contacto con el mundo sindical. Yo conocía los sindicatos de clase, digamos, como comisiones, CGT, pero no tenía contacto con sindicatos profesionales y fue gracias, pues, de una manera natural que cuando yo empecé a trabajar allí, pues me hice amiga de personas que ya estaban o afiliadas en el SPM o incluso metidas en el comité de empresa. Pero fue simplemente de ir a comer con ellos, a veces a tomar algo después, y me empezaron a contar, pues, pero no sé, de una manera tomando un café y tal, como qué hacía esta gente del comité, que yo tampoco lo tenía muy claro, y cómo se negociaban los convenios y los problemas que había con la dirección para conseguir cualquier cosita y los abusos que había. Y bueno, al mismo tiempo yo me daba cuenta que para el trabajo que hacía, tanto yo como el resto de mis compañeros, estábamos muy mal pagados, o esa era mi opinión. Y pues así, poco a poco, digamos que fue naciendo mi conciencia de clase. Entonces hubo elecciones sindicales y me presenté en la lista que encabezaba el SPM, pero yo todavía iba de independiente y de hecho creo que estuve la última, creo que iba la última. Así que lógicamente no salí, pero sí que es verdad que nuestra lista sacó mayoría. Y los compañeros y las compañeras que en aquel momento andaban en el comité consiguieron un convenio que supuso una mejora respecto a lo que había, porque lo que había era malo. Y me di cuenta y dije, jo, esta gente ha hecho algo, la verdad es que nos ha mejorado la vida. Pero así también de manera egoísta, digo, es que me ha mejorado la vida a mí y a la gente que entró más o menos en torno a mi año. Y me di cuenta de eso, de que habían logrado cositas y que todavía quedaba mucho por hacer. Así que me animé y me afilié. Y después de esto, pasó un tiempo, volvió a haber elecciones y entonces es verdad que los compañeros que habían llevado mucho tiempo, y la verdad es que llevaban ya años al pie del cañón y metidos en el comité, estaban cansados, lógico, porque es una cosa... La verdad es que entiendo que quema mucho. Bueno, pidieron relevo y dije, venga, ¿por qué no? Así aportamos otra perspectiva de gente más joven, también con discapacidad. Bueno, pues nos presentamos 3. Fue maravilloso porque salimos los 3, somos 3 delegados de personal del SPM. Somos los únicos porque no hubo otra lista. Y bueno, no sé, esto fue hace un poquito más de un año, creo que entré, y no sé, yo no paro de aprender cosas, ¿vale? Porque yo no tenía ni idea, sigo sin tener mucha idea. Pero bueno, menos mal que hay una compañera que sí y que la gente que salió no nos ha dejado solos ni un minuto. Hemos negociado un convenio nuevo, que de hecho Agustín ha estado muy presente, menos mal también. No lo hemos hecho solos, ¿vale? Pero estamos contentos, creo que hemos logrado mejoras sin que sea, sin que sea para tirar cohetes, pero se le ha subido el sueldo a la gente que ganaba menos, se ha mejorado el horario, se han conseguido cositas y yo
solo puedo decir que es muy gratificante, no sé cómo explicarlo. Hay aspectos de todo esto que son muy aburridos, de esto de reunirte y venga reunión y no sé, y revisar documentos, revisar leyes, y te pasan un borrador y dices, no, aquí hay un error, no sé qué, documento para allá, el documento para acá. Pero cuando consigues cosas, cuando ves que has conseguido, pues aunque sea subir un poco el dinero que gana la gente, mejorar o hacer cosas por tus compañeros y tus compañeras, es que vale la pena. Y además es que si no se hace así, no hay manera de que un trabajador, una trabajadora sola entre a negociar lo suyo. Así solo podemos perder. Entonces, no sé, bueno, esta es la reflexión desde una experiencia personal, porque yo me afilié y porque creo que debería hacerlo todo el mundo. Por lo menos, es que lo ha dicho uno de ellos dos, es que somos periodistas, pero es que somos trabajadores y tenemos que defendernos colectivamente. Esto es lo que quería decir un poco. Muy bien. Ricardo. Ricardo viene ahora. A ver, dice Ana que ya no tiene ni idea. Bueno, por experiencia lo digo. Ya quisiera yo que todos los miembros de comités de empresa y mujeres de comité de empresa y delegados y delegadas de personal que tiene el sindicato supieran lo que sabe Ana. Lo digo porque en el último convenio colectivo que hemos negociado, los 3 delegados y luego 2 personas como asesores, siempre es complicado, hay que discutir mucho con la empresa, revisar muchos documentos, como decía, etcétera. Para una persona sin ninguna discapacidad es complicado. Para Ana, invidente, es mucho más complicado. Bueno, pues si la empresa nos enviaba un tocho de folios para el convenio, para ver cómo estaba y para coger tal, una de las primeras que contestaba siempre diciendo en la página tal no han puesto tal tema que hemos hablado, era Ana. O sea que algo sabe. Y ojalá que siga aprendiendo como seguimos aprendiendo todos. De todas formas, quiero decir que el convenio efectivamente de Servimedia, en Servimedia siempre ha tenido mayoría el sindicato y en los últimos años nunca se ha presentado ninguna otra lista. Separaron la agencia, antes era un comité, separaron la agencia, entonces ahora por número de personas son 3 delegados y delegadas de personal. Ha habido personas que cobraban menos que se le ha subido un 16%, ¿no, Ana? Sí, a los que menos, la categoría más bajita, sí, casi un 16%. Casi un 16%. No conozco ningún convenio de la prensa española que haya subido un 16% en este momento. Y algunas otras mejoras que ya ha contado, no vamos a especificar. Es decir, vamos, yo me quedé bastante alucinado y las 3 personas de delegados también, porque, bueno, pues en la situación actual ha sido un convenio muy, muy, muy de aplaudir. Es verdad que las condiciones no eran excesivamente altas, pero a la gente más baja, sobre todo, se le ha equiparado muchísimo en un montón de cosas. Gracias a gente como Ana. Bueno, antes de que abramos un poco el turno de preguntas para que quienes queráis podáis formular ideas, preguntas que consideréis, me vais a permitir que dirija unas primeras preguntas a cualquiera de los integrantes de la mesa y que haga un poco de abogado del diablo, ¿no? Lo formulaba Manu al principio de su intervención cuando hablaba de para qué queremos un sindicato de periodistas. Y me gustaría que ampliáramos o que participarais el resto de los integrantes por qué un sindicato de periodistas habiendo los convencionales y obviamente mucho más potentes sindicatos de clase, como son, bueno, por citar solo a los más importantes, serían comisiones y UGT. ¿Por qué un sindicato dirigido única y exclusivamente a la profesión? Bueno, yo creo que un poco lo apuntaba cuando lo he comentado. Creo que había 2 razones fundamentales. Una, que los sindicatos tradicionales, por llamarlos de alguna manera, no prestaban la atención suficiente a nuestro sector. Y otra,
que dentro de nuestra propia profesión esa alergia sindical hacía que hubiera una desmovilización general y, por tanto, cuando se llegaba a toda esta gente desde dentro, o sea, de quien estábamos viviendo exactamente lo mismo que ellos y que ellas. Es decir, nosotros estábamos sufriendo todos esos problemas laborales y profesionales que había que solucionar y que desde la pasividad y la resignación, que era lo que dominaba en la profesión en ese momento, no se conseguía nada. Entonces, por tanto, el hecho de llegar, porque el sindicato fue naciendo mientras íbamos a cubrir ruedas de prensa. Es decir, cuando estábamos cubriendo una rueda de prensa, pues hablabas con el compañero o la compañera de al lado y le decías, oye, ¿y vosotros cómo estáis? Y tal, y esto, y tal, ¿y por qué nos pagan? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y cómo os compensan los fines de semana que trabajáis? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, hablándoselo en su propio lenguaje y con la cercanía y la complicidad que da el estar trabajando juntos y juntas, ¿no? Entonces yo creo que eso fue una de las claves por las cuales hacía falta un sindicato de periodistas. Sí, suscribo lo que dice Manu y añado, nosotros tenemos buenas relaciones con los sindicatos generalistas, sobre todo con Comisión UGT. Por ejemplo, el convenio estatal de prensa diaria lo negociamos Comisiones Obreras, UGT, nosotros y la patronal, ¿no? Pero es cierto, lo que dice Manu, que, a ver, se dedicaban sobre todo a la parte laboral, que es una función importante de los sindicatos, a mejorar las condiciones laborales, subida de sueldo, etcétera, las condiciones de trabajo. Nosotros, el objetivo número 1 en los estatutos de los sindicatos nuestros y de la Federación es la defensa del derecho a la información de la ciudadanía, que es un derecho fundamental, constitucional, un derecho humano, etcétera. Para eso se necesita trabajar en condiciones sin la precariedad tremenda que existe. Por eso nosotros, como sindicato, nos ocupamos de mejorar las condiciones salariales y profesionales y tal, pero también de defender el derecho a la información, de denunciar todos los abusos contra el derecho, etcétera. Es cierto que hace tiempo que los grandes sindicatos generalistas, sobre todo Comisión UGT, también nos acompañan en esta tarea. Pero al principio, cuando nacimos, pues ellos se ocupaban sobre todo de la parte laboral, por eso era necesario. Quiero aprovechar para decir que la Federación y, por tanto, el Sindicato de Periodistas, estamos presentes en un montón de organizaciones que han querido contar con nosotros. Formamos parte de, por ejemplo, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones. Más de 600 organizaciones de todo tipo con un único punto común, que las pensiones sean blindadas en la Constitución como un derecho fundamental, de tal manera que no puedan ser privatizadas ni total ni parcialmente y no pierdan poder adquisitivo. Porque, como dice la campaña que hay por ahí en marcha, somos 48 millones de pensionistas, los actuales y los que vendrán. Formamos parte, colaboramos desde siempre, desde que nació, con No Somos Delito, una plataforma que surgió a partir del 11M en un montón de cosas. Televisión Abierta, una plataforma que defiende la televisión universal, pública y gratuita al acceso de todos los ciudadanos. Ahí estamos con todos los sectores, desde los que se encargan de las señales hasta los otros sindicatos también. Yo qué sé, un montón, o sea, todo el mundo. Nos llaman para intervenir en conciertos, en debates. Por ejemplo, hace poco un debate en Radio Televisión Española promovido por la Comisión Europea sobre la situación de cómo están en las redacciones la integración de personas racializadas o LGTBI, que puede pensarse, ¿y por qué nos llaman a nosotros? Bueno, porque conocemos las redacciones y estamos allí con otras organizaciones. Congresos, la salud mental en los medios y tal. El próximo año habrá un congreso en Sevilla, ya llamado para que participemos, etcétera, etcétera. Eso es importante, aparte de lo que decía antes de trasladar a los grupos parlamentarios nuestras peticiones. Ahora, por ejemplo, en la anterior legislatura, junto con el Foro de Organización Periodista, en el que está Comisiones UGT, también con la FAPE y vamos juntos en eso, estuvimos a punto de conseguir que el Congreso aprobase una ley orgánica de protección del derecho a la información, del secreto profesional del periodismo. Hay jurisprudencia y a ningún periodista le van a condenar, hubo un caso que sí, pero bueno, por no desvelar sus fuentes, pero de vez en cuando un juez te toca las narices por ser bien hablado y te llama para decir, ¿quién le ha contado usted esto? Por ejemplo, el director de Público, Ignacio Colar, le llaman cada 3x2 y otros medios igual. Entonces,
aunque no te condenen, pero tiene que haber una ley que diga, no, usted, este periodista, no puede llamarle porque el secreto profesional es la base de esta profesión. Bueno, al final no se consiguió esa ley, bueno, porque hay algunas excusas que puso el Partido Popular y se disolvieron las Cortes por la convocatoria. Ahora hemos vuelto a pedir reuniones a todos los grupos parlamentarios para continuar con ese proyecto. Todos están de acuerdo, hemos hablado con todos, excepto con vos. Están de acuerdo en que lo van a apoyar porque es una ley que no cuesta dinero, que existe en otros países, en todas partes, y que no es nada polémica. Igual si lo conseguimos. Ahora se tiene que aplicar en España a la fuerza el Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación, que va a ser muy importante para la profesión. No es bueno, es un reglamento europeo, por tanto hay que aplicarlo a la fuerza en todos los países miembros. Varios grupos de comunicación ya han dicho que esto es para censurar, para controlar los medios. Eso es rotundamente falso. Entonces, hemos pedido nosotros, comisiones, UGT, la red de colegios periodistas, el Colegio de Periodistas de Galicia y el de Cataluña, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, Reporteros Sin Fronteras, bueno, 9 organizaciones. Hemos pedido reuniones al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaño, esto fue la semana pasada, y al ministro de Cultura, claro, Ernest Urtasun, para que escuchen nuestra opinión a la hora de aplicar ese reglamento. Porque el señor presidente del Gobierno, cuando compareció en el Congreso en septiembre para presentar el llamado Plan de Acción por la Democracia, habló mucho de este reglamento, pero dijo algunas cosas con las que no estamos de acuerdo. Entonces queremos trasladárselo para que se tengan en cuenta. El otro día, bueno, ahora nos saludará el secretario general de la Federación Europea y va en esta misma línea. Ese reglamento va a obligar a implantar cosas que nosotros venimos reclamando siempre. Por ejemplo, que se conozca absolutamente la propiedad de los medios. El País, el periódico más grande de España, Amber Capital, un grupo, sí, su presidente, Hugo Orlean, tal. Pero ¿quién hay detrás de Amber Capital? ¿Qué intereses tiene la gente que esté en Amber Capital con determinadas empresas españolas? Todo eso tiene que ser conocido y accesible a la ciudadanía, a cualquiera que pueda entrar en internet y buscarlo. Transparencia absoluta y equidad al repartir la publicidad institucional. Yo podría contar, o yo y cualquiera, casos de un digital que monta una persona en una comunidad autónoma, se dedica pues yo que sé, a publicar las notas oficiales de la comunidad y poco más, o alguna agencia, y recibe un montón de publicidad institucional y vive de eso. Y algún periódico que no es así una cosa pequeña, algún periódico importante que vive de la publicidad institucional, aunque no le corresponda a lo que sería en cuanto al número de lectores, etcétera. Todo esto que venimos pidiendo está en el reglamento europeo. Por eso es muy importante. Hasta ahora es poco conocido, pero conviene que se vaya sabiendo que no es ni para controlar, ni para censurar, ni muchísimo menos. Otra cosa es que el Gobierno luego lo intente por otros medios, como lo acaba de intentar con el apoyo de los grupos parlamentarios, con el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, montando un consejo nombrado por los partidos políticos en contra de lo que decía la propia ley. Esa es otra historia. Pero el reglamento será positivo y si lo aplican bien, y nosotros estaremos muy vigilantes. Todo eso se puede hacer porque somos una organización de ámbito estatal y ahí está el Sindicato de Periodistas de Madrid, lógicamente. Sí, una segunda cuestión. Creo que Manu y también Agustín, sobre todo Agustín, habéis aludido a la bajo nivel de afiliación en general. Es decir, yo creo, mira algunas estadísticas, que la afiliación a sindicatos en España ronda el torno al 12%, lo cual significa que puede haber unos 3 millones de trabajadores afiliados cuando tenemos una masa laboral de 21 millones. Que es curioso, si lo comparamos con la etapa de la transición, si bien es cierto que el contexto era distinto, recuperación de libertades, donde la afiliación sindical llegó al 44%. Habéis aludido a que, siendo baja, sobre todo siempre los países de referencia son los del norte de Europa, donde la afiliación puede llegar en algunos casos al 90% o de cualquier manera superar más del 60%. En el caso de nuestra profesión, la afiliación es todavía infinitamente menor. Yo durante algún tiempo pensé que los periodistas nos considerábamos un poco, habéis señalado,
no éramos trabajadores en el sentido, pues no sé, más convencional del término. Es decir, éramos personas a las que el presidente del gobierno se podía dirigir citándonos por nuestro nombre, podíamos tomarnos un café en el bar del Congreso con diputados, es decir, nos codeábamos con la clase política, digo política como podría decir cultural, sindical, etcétera, etcétera. Es decir, creo que de alguna manera en la profesión, al menos durante algún tiempo, existió esa convicción de que éramos una especie de, bueno, de élite de la clase trabajadora. Sin embargo, nos encontramos en este momento con una profesión donde la precariedad, sobre todo, primero a partir de la irrupción de Internet, lo que obligó a un cambio de los medios de comunicación, la crisis de la publicidad, luego vino la crisis financiera del año 2008, todo eso ha reconfigurado el modelo y el panorama de los medios de comunicación en nuestro país. Y ahora tenemos una profesión absolutamente precarizada, con trabajadores que en muchos casos son falsos autónomos, falsos colaboradores a la pieza, y con una presión dentro de los medios y las empresas crecientes, porque esas empresas han pasado a considerar que si no pueden dar beneficios, hay otro beneficio intangible que es el de la influencia política. Bueno, pues a pesar, la pregunta es, después de este largo preámbulo, es ¿cómo explicáis que a pesar de que la situación, yo me atrevería a decir que es la profesión atraviesa por uno de sus peores momentos, y voy a hablar desde la recuperación de las libertades después de 40 años de dictadura, ¿no? Con un trabajo extraordinariamente precarizado, ¿cómo se explica que no haya un mayor número de afiliación? ¿Cómo es posible que los trabajadores no se organicen para defender sus derechos? Bueno, cuando creamos el SPM hace 25 años, ya utilizaba yo una expresión que no sé si la inventé yo o se le ocurrió a alguien más, que era precariodista, precariodismo y precariodista. De hecho, al Congreso Constituyente hice una canción que era la canción del precariodista. ¿Qué más da fotero, plumilla? ¿Quién te quiere en plantilla si hay colaboraciones, forzosos peones por calderilla? Por ejemplo, ¿no? Que era un poco... ¿Qué pasa? Que desde entonces, desgraciadamente, no hemos avanzado mucho y en muchos sentidos, incluso después de haber avanzado, se ha vuelto a retroceder. En el sentido de que las empresas enseguida han descubierto el sistema, eso. Te contrato, como tú te haces autónomo, yo te contrato, te pago X, etc. Hay diferentes fórmulas que las empresas han sabido manejar con mucha habilidad y con la propia complicidad de la gente que, a fin de cuentas, está prácticamente indefensa, ¿no? Con lo cual, pues no me voy a plantar yo aquí si entonces dice, en vez de a ti, se la doy a otro. Con lo cual, creas gente pues más o menos llevadera. ¿Qué pasa? Que a la vez también ha habido, y en eso el SPM y la Federación de Sindicatos de Periodistas han jugado un papel muy importante, y es en darle un protagonismo muy importante y afiliar a la gente que trabaja de freelance. O sea, que se busca la vida como freelance, que nadie les hacía caso, no tenían, digamos, condiciones objetivas para afiliarse a un sindicato como trabajador o trabajadora, y que en cambio el SPM y la Federación pues nos preocupamos por toda esa gente que estaba por ahí olvidada y la hemos ido atrayendo poquito a poco al sindicato, a los diferentes sindicatos de periodistas, y bueno, pues por lo menos una pequeña defensa sí han ido encontrando ahí. ¿Qué pasa? Que es un tema complicado, pero a la vez, pues aquí mismo se ha hablado, que se han creado cooperativas de periodistas que han sacado medios de comunicación alternativos, de izquierdas progresistas, peleones frente a toda esta ola reaccionaria en la que estamos
viviendo y bueno, que desgraciadamente pues ahí hemos vivido un retroceso, quiere decir que la ultraderecha estaba escondida y ha sacado la cara otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que seguirlo peleando y bueno, en eso yo sinceramente tampoco soy tan pesimista. Efectivamente partimos de la base de que ha habido una especie de alergia sindical inicial, de miedo a significarse por miedo a las represalias de las empresas, que son las que a fin de cuentas tienen la sartén por el mango, pero a la vez ha ido poquito a poco despertándose una cierta conciencia que ha hecho, pues bueno, pues no sé si nuestro SPM al principio éramos 300, pues ahora son 600 o los que sean ahora, que no sé exactamente la cifra. Quiero decir, que está habiendo un pequeño repunte de conciencia dentro de esa precariedad y de ese precariodismo, ¿no? Pero bueno, es un tema complicado, desde luego. Varias cosas. Es que en esta profesión el ego abunda mucho. Si quieres Lo que decía intervenir en Carlos algún de eso, de momento. tomarte un café con los diputados o con los ministros y tal. Pues sí, bueno. Respecto a por qué no se afila la gente, a lo que dice Manu, es así, y además añado, es que el miedo es libre. Yo recuerdo la última vez que yo hice una lista para un comité de empresa, iba apuntando a la gente con la que hablaba para que no se me liara y tal, porque estaba trabajando y tenía mucho jaleo, y tuve que hablar con 66 personas, todos compañeros y compañeras que me conocían perfectamente, que en fin, que sabían que no me dedicaba a defender a la empresa precisamente, y que bueno, yo es que tengo 2 críos, ya, pero si es que el comité no te obliga a estar todos los días reunidos. Es que dice mi mujer o dice mi marido, pero si esto es una cosa normal y corriente, si es para defender los derechos que tienes que van a beneficiar a tu mujer o a tu marido. 66 para una lista de 9 personas. Después llegó la crisis de 2008, bueno, esto fue ya después, y todavía el miedo aumentó. Hace un par de días el sindicato y la federación dimos una nota diciendo que esta semana pasada había habido 3 despidos en el periódico de España, que son como 40 personas en Madrid. Un despido en El Español y un despido en La Razón en Barcelona. Esto es habitual. Entonces, claro, a la gente le dice que se afilie y hay mucha gente que no se afilia por miedo. Pero como dice Manu, efectivamente, cada vez hay más gente en el periodismo, en las empresas de comunicación, que se deciden afiliarse. Es decir, no vamos a dar datos, pero vamos, el número de afiliados dentro del panorama de baja afiliación en general y el periodismo del Sindicato de Publicidad de Madrid o el de Barcelona o el de Andalucía o la Federación General, comparado con los de otros sindicatos que hacen una gran labor y que están en todos los sectores, vamos, es infinitamente superior. Bueno, tenemos esa suerte, quizá porque les hemos convencido y tal, pero los hemos convencido estando en las empresas. Pero, insisto, cuesta mucho trabajo porque la gente, o sea, podría hablar de un medio de comunicación que el comité, ahora mismo, en Madrid, concluyó su mandato hace 2 años, siguen vigentes porque hasta que no haya un nuevo seguirán, pero no encuentran gente. Los que hay no quieren continuar. Y por más que les explicas, que dices, vamos, hacemos una asamblea, os decimos las ventajas, no sé qué, que no tenéis que estar reuniendo, no sé qué, que muchas cosas se resuelven por teléfono, con unas telemáticas. Yo he resuelto problemas de mi empresa hablando con la directora de personal desde el Congreso con un teléfono. Oye, Leonor, ¿qué tal? Bueno, fulanita o menganito, o quien fuera, tal, no sé qué. Es decir, no tienes que estar todas las semanas reuniéndote. Y a pesar de eso, pues la gente tiene miedo, pero hay que seguir. Yo coincido con Manu en que esto afortunadamente está cambiando poco a poco, es verdad, a pesar de la crisis. Ahora mismo Vocento, por ejemplo, como no ha ganado lo que quería ganar, pues va a hacer, ya ha empezado a unir a una imprenta y va a haber recortes en su plantilla hasta en ABC, que es el periódico estrella. Recortes que se suman a los que hubo el año pasado y otros más. Entonces, claro, a la gente le habla de un sindicato. Y luego también influye otra cosa. Históricamente ha habido algún gran escándalo de algún importante sindicato, algunos grandes escándalos, que han creado una opinión negativa ante los sindicatos en general. De este sindicalista aquí se dedican a ponerse ciego de gambas. Eso es absolutamente falso, pero bueno, sí que ha habido algún caso. Eso ha perjudicado la imagen de todos los sindicatos en general. En fin, esperemos que vaya mejorando. Ana. Yo quería decir, además de todo lo que han dicho ellos, que una cosa, un factor que juega en contra, yo creo que es en el periodismo y en general, es que hay mucha rotación de plantilla. Entonces, por mi experiencia y por lo que yo he podido ver, la gente empieza a pensar en afiliarse y en este tipo de cosas cuando ya lleva tiempo en una empresa. Si estás 6 meses aquí,
4 meses en paro, otro año en otra empresa, vuelves a la primera, es difícil porque a lo mejor ni has establecido vínculos con compañeros y es que tienes otras preocupaciones, como que te vayan renovando el contrato cada 6 meses. Entonces, lo primero es tener una continuidad. Y luego sí que es verdad que existe un poquito lo que han comentado de que a lo mejor nos hemos creído élite y había cierto rechazo. Aunque cuando la gente lleva tiempo y empieza a entender cómo funcionan las cosas, creo que sí se anima, pero es que hay mucha rotación. Y como es un trabajo vocacional, pues al principio sobre todo pues se vende, vamos, que renuncias a lo que son derechos laborales pues por el placer o por la satisfacción de hacer algo por lo que tenías vocación, que afortunadamente se pasa con los años, un poco eso espero. A propósito de esto que dice Ana, bueno, es verdad que la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, como dice el refrán. Entonces, por la rotación, lo que sea. Nos acompaña la abogada del sindicato, la abogada laboralista Almudena Bueno, del despacho de Buen Abogados, que quiero agradecer su presencia aquí hoy. Y ella tiene experiencia, de que yo alguna vez la he llamado más de una vez, diciendo, oye, esta persona se acaba de afiliar, a ver si puedes atenderle porque es que le acaban de despedir y tal. La gente acude al sindicato, alguna gente, y luego se afilian, otros ni siquiera eso, u otras. Cuando me dice, oye, mira, me ha dado tu teléfono fulanita o menganito, es que me han despedido. Le digo, ¿eres afiliado? No. Bueno, ¿pero qué vas a hacer? Pues tienes que decir, pues mira, te digo lo que creo que puedes hacer, tal, tal, tal. Y es que quería hablar con los abogados del sindicato. Ya, pero es que la abogada del sindicato atiende a los afiliados, lógicamente, ¿no? Bueno, al final se afilia y tal. Es decir, hay mucha gente que, unos porque, por ejemplo, hemos tenido algún caso de uno que íbamos a convocar hace años elecciones sindicales, yo en un medio, por fin, porque llamaban mucho, con muchos problemas, continuamente, tal, gente que no estaba afiliada. Yo siempre decía, tenemos que convocar elecciones, que esto es una cosa normal y corriente. Un medio con 170 personas, que lleva 18 años sin comité de empresa, de la marinera, ¿no? Bueno, y una de las personas que ya está convencida que iba a hacerlo tal, 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 catapum, se cambió de medio y ya pues se fastidió la cosa, luego otro que no sé qué, otro le cambiaron. O sea, eso existe. Y luego existe eso de que solo acudes cuando te despiden o crees que te van a despedir. Y luego hemos tenido experiencias, por ejemplo, de pronto, gente que se ha afiliado de golpe, 6 o 7 de una pequeña publicación que les han despedido, les van a despedir. Bueno, excepcionalmente, como nuestra abogada las ha atendido, alguna vez ha estado toda una santa mañana con ellos, no sé cuántas horas, ha llegado el primer recibo de cobro del sindicato y todos devueltos porque se habían dado baja. Al final decidimos que, bueno, que en estos casos se cobran 6 meses de anticipo, que si estás en paro son 21 euros en total. O sea que fíjate, una consulta en abogado te cobra mucho más, ¿no? Pero es que es increíble. Y mucha gente, otra gente no. Otra gente te llama, bueno, ahora podría contar un par de casos que no voy a nombrar, por supuesto. Eso, que te llaman, no son afiliados, digo pues son nombres en este caso concreto. Les explicas, les ayudas lo que pueda, aunque no sepas por qué vas a hacer, y al final se afilian. Pero otra gente, pues no. Vale. Bueno, en lugar de seguir haciendo preguntas, os animo a que los presentes pues, planteéis las cuestiones que consideréis oportunas y que abramos un turno de debate. Sí, Mario. Porque si no, en el streaming no se oye. Al que hagamos las preguntas, no se va a transmitir. Mi nombre es Mario Benito, soy miembro de la actual Junta Ejecutiva del Sindicato de Periodistas de Madrid. Y, bueno, primero, antes que nada, quería agradecer a la gente que lleváis más años, a los que pusieron en marcha el sindicato, a Manu y a Agustín Llanell. Y también quería agradecer la presencia de Ana aquí, porque me parece muy importante destacar sobre todo la labor incansable de Agustín Llanell. Él me reclutó hace un montón de años para el comité de empresa del diario El Mundo. Me dijo que esto no es ningún problema, esto son aquí cosas muy sencillas. Me ha metido en 1000 problemas, él lo sabe, por eso se está ahí medio riendo, ¿no? Entonces agradezco a Llanell todos los problemas en los que me has metido y me sigues metiendo, ¿no? Me has complicado la vida enormemente, pero no me arrepiento, ¿no?
Comentaba, lo mismo me viene un poco una reflexión, ¿no? Comentaba Agustín que esta imagen de los sindicatos que ha llevado muchas veces a una cierta desafección en España, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece interesante lo que sucede, creo que en Alemania, que los trabajadores se pueden acoger a un convenio colectivo de un sindicato si están afiliados a ese sindicato, porque ese sindicato está trabajando por ti. Yo he tenido que negociar, junto a Agustín, convenios en el diario El Mundo que beneficiaban a todas las personas, pero no estaba afiliado a nadie. Creo que en Alemania tienes que estar afiliado para que se te pueda aplicar ese convenio. No estaría mal un sistema así parecido, ¿no? Porque dijéramos, bueno, ya que no te gusta el sindicato, pues no te apuntes a su convenio. Es así de sencillo, ¿no? Pero bueno, esto es un poco, sería el mundo fantástico que ya nos gustaría. Pero hablaba sobre la desafección. Yo acabo de poner ahora mismo, he posteado en la última red social en la que está todo el mundo ahora entrando, que es Blue Sky. Ahora se va la gente de Twitter, ¿no? Porque Twitter está la desinformación, es tóxico, etcétera. Todo el mundo está migrando a Blue Sky como locos, ¿no? Acabo de poner un post en Blue Sky con una fotografía de esto diciendo estoy en el evento del 25 aniversario del Sindicato de Periodistas de Madrid. El tercer comentario es ¿cuándo sacáis los bogavantes? O sea, no hemos conseguido una de las iniciativas de la última junta de la que formo parte, y entonces soy corresponsal, no hemos conseguido de momento cambiar un poco la imagen que tenemos en las redes sociales, que era, por ejemplo, uno de nuestros objetivos, ¿no? Objetivo que me parece importantísimo, porque de ahí está luego que se afilie, que no se afilie más gente. Lo que me lleva ya a la segunda reflexión. A mí me vais a perdonar, Manu y Agus, pero a mí lo que me parece importante y lo que me pone muy contento es que esté Ana ahora mismo sentada ahí, porque es una persona joven que ha entrado en los comités de empresa con todo lo que cuesta, que está en el sindicato con todo lo que cuesta que haya personas jóvenes en los sindicatos, ¿no? Sí, es mujer, pero... Y mujer, muy bien, me parece muy bien, sí. Pero yo creo que sí que ha habido mujeres en todos los comités, lo hemos tenido siempre, ¿no? Pero sobre todo que llegue gente de esta nueva generación y de verdad piense que un sindicato sirve para algo, ¿no? Entonces, me parece muy importante porque yo creo que el cierto éxito que ha tenido el Sindicato de Periodistas de Madrid, porque lo ha tenido en medio de los grandes sindicatos que tenían más medios, que tenían más abogados, que podían ayudar a lo mejor mejor y no ayudaban tanto como al final hemos ayudado nosotros. El éxito ha sido porque el Sindicato de Periodistas de Madrid no somos la ejecutiva. El Sindicato de Periodistas de Madrid es Ana, es la gente que está en los comités. Yo, cuando he estado en el Comité del Mundo, me ha parecido que yo pertenecía más o que hacía más que ahora que estoy en la ejecutiva. O sea, yo creo que el éxito es ese, que tiene que ser la acción sindical, el que alguien te llame y le puedas ayudar o intentar ayudar desde el sitio en el que estás, ¿no? Entonces, yo creo que el Sindicato de Periodistas de Madrid es la gente que está en los comités, que tenemos bastante gente en los comités para ser una organización mucho más pequeña que las grandes organizaciones sindicales, y yo eso es lo que quería destacar. Entonces, yo quiero agradecer enormemente a Ana lo que hace, ponerlo en valor, porque en realidad lo tiene. Así que muchas gracias y nada más, era un poco la reflexión que quería hacer. No, pues gracias a ti por decir eso y no sé qué decir. Sí que es verdad que, volviendo a mí, lo que me gustó del sindicato, que te digo que lo conocí por amigos, es ver que es gente que estaba trabajando como yo, que por supuesto ni eran liberados, ni todas estas historias que se cuentan, y que de verdad que hacían cosas por ayudar a la gente. Que eso es al final lo que es la historia. Está claro, yo coincido con Mario, que la gran fuerza de este y de cualquier sindicato son sus representantes en las empresas. El sindicato de Periodistas de Madrid está bastante implantado en las empresas de prensa. Tenemos muchos comités y delegados y os puedo garantizar que en todos los sitios donde está el Sindicato de Periodistas de Madrid han mejorado las condiciones laborales. He citado el caso de Servimedia, que ha sido espectacular este año, aunque se puede mejorar todavía más, pero os puedo hablar de buenos convenios colectivos que se han conseguido en el mundo, aunque luego ha habido rebajas como en todos, o en otros medios. Alguna empresa que tardaron mucho tiempo en animarse a
a que constituyan un comité, algún periódico importante. Al final se constituyó. El primer convenio colectivo, lógicamente, les asesora, les ayuda en lo que pueden, en lo que buenamente podemos. Y luego han seguido negociando sus convenios, mejorando, y el sindicato no tiene que intervenir para nada. A mí, bueno, a otra gente nos llaman de vez en cuando hay un problema, pero luego funcionan perfectamente, porque esa es la labor de los comités y de los delegados. Nosotros vamos a asesorar en lo que podemos, y cuando no podemos, pues consultamos muchas cosas a nuestra abogada, que se las sabe todas, pero son los comités la razón del sindicato. Si no, seríamos otra cosa. Seríamos una organización de amigos de lo que sea, pero no seríamos un sindicato. Una de las cosas principales del SPM, a lo largo de los años, la evolución que ha ido teniendo, y creo que es una de las más importantes. En los primeros tiempos, la ejecutiva y la gente de la ejecutiva, que era prácticamente, había que haber ido cogiendo con lazo a toda la gente de las diferentes empresas, pues tenías que estar muy encima de esos comités o de esos delegados de personal. Según fue pasando el tiempo, en las empresas, los representantes sindicales han ido adquiriendo un poco lo que comenta Ana, pues una gran autonomía, ¿no? Y siendo capaces de gestionarse ellos mismos o ellas mismas y, pues, digamos, pidiendo colaboración a alguien de la ejecutiva en casos ya muy concretos donde habría que cerrar un tema o tal. Y bueno, pues en cuanto a ese tipo de comentarios que contaba Mario sobre cuándo sacáis los langostinos o los percebes o lo que eso, pues es que son comentarios súper interesados de gente que ni cree en la democracia, ni cree en los sindicatos, ni cree en los derechos, ni cree en los derechos humanos, ni cree en los derechos laborales, profesionales, ni nada. Son gente que simplemente se dedican a destruir todo lo que pueda ser conquistas sociales y avances sociales, quiero decir, son gente absolutamente retrógrada y nada, una simple expresión de ese neofascismo que nos invade y que se dedican a destruir y que en cuanto ven algo positivo, pues ¡zas!, a por ellos, con o sin razón, les es igual. Para eso están las fake news y la gente que las alimenta, ¿no? Entonces, de eso hay que pasar mucho porque no te queda otra. Aquí es que no te merece la pena ni siquiera entrar en un debate con un payaso o payasa de ese nivel, ¿no? Es decir, pues di lo que quieras, ya está. Y lo que hay que hacer es que otra gente vaya añadiendo comentarios positivos y, oye, y muy bien, y seguid peleando, y avante, y adelante, y vivan los derechos laborales y profesionales, y viva el periodismo digno, o el periodigno, como lo llamábamos, y no al precariodismo y sí al periodigno. Mario. Has hecho bien. Eso que comentaba Mario, efectivamente, no se va a resolver de la noche al día, ni muchísimo menos. Esa es la parte negativa de las redes sociales, que tienen parte positiva. Eso pasa, o sea, con todo, pero eso pasa también en los periódicos digitales. Si yo a veces me molesto en leer los comentarios de alguna persona que ha escrito una opinión, magnífico o magnífica periodista, y hable de lo que hable, siempre le ponen a caldo. Porque hay gente que se dedica a eso exclusivamente. Estoy pensando en una persona concreta que tú conoces, que bueno, que escribe de lo que sea. Esta persona, cómo sigue en ese periódico, tenía que estar en su casa continuamente, aunque no tenga nada razón lo que dice, porque no se ha referido a esas cuestiones y tal. Y en las redes sociales, bueno, cada cosa que dice, yo por eso no estoy en ellas. Sí, adelante. ¿Se oye? Bueno, buenos días a todos. Soy Pedro Gómez, secretario de organización de la FESP. Muchas gracias al SPM por esos 25 años. No quiero extenderme, o sea, habéis hecho un trabajo fantástico, con un crecimiento de afiliación progresivo sin parar, con lo cual comparto el optimismo con Manu. Pero en todo caso me interesa sobre todo sindicalismo ayer, hoy y siempre, el siempre. Quiero decirte, mirando para adelante. Yo difiero un poco de lo que habéis dicho sobre el comentario de esta persona que no conozco ni tengo interés en conocer. Pero pienso que a veces también estos comentarios derivan de la desinformación, que es de lo que estamos hablando la jornada de hoy, ¿no? Cuando uno decide hacerse sindicalista y periodista, bueno, pues igual solo le faltaría ser negro, homosexual y judío, ya tendría todas las lacras que lo pueden discriminar a uno. Pero lo cierto es que como sindicalistas y como periodistas tenemos que asumir la culpa genética que traemos encima. El sindicalismo y el periodismo
ha hecho cosas muy malas, han hecho cosas muy malas, han hecho cosas muy mal. Yo tengo grandes amigos sindicalistas y grandes compañeros y gente digna. La infinita mayoría de los sindicalistas en este país son gente encomiable, pero es cierto que las organizaciones sindicales en España han tenido mala fama y muchas veces por razones fundadas. El periodismo en España ha tenido muy mala fama y no por nuestra culpa de los trabajadores, sino porque a veces nos hemos olvidado de defender nuestra dignidad ante la falta de dignidad de las empresas en las que trabajamos. Con ese aura de ser famosos o codearnos con los famosos, como decían en la película de Paper, de tanto juntarnos con famosos pensamos que lo somos. No nos ha gustado criticar a la empresa en la que trabajamos porque entonces nuestro ego se bajaba un poco. Y ahora quizá el descrédito de los medios de comunicación ha llegado a tal punto en la que nos ha arrastrado. Es decir, tenemos mucho trabajo por delante para dignificar el sindicalismo, para dignificar la profesión de periodismo. Y además pienso que estamos en un momento clave. Sospecho que cuando escuchemos al compañero Ricardo nos hablará de eso porque sé que es un tema que le preocupa. ¿Y por qué afiliarnos? No solo por nosotros, no solo por la dignidad de la profesión, no solo por defender nuestros derechos. Los periodistas tenemos la obligación de defendernos y proteger la profesión porque tenemos que defender el derecho a la información. Porque tenemos una doble obligación. Primero, que tenemos que hacerlo y después que estamos de prestado. Nadie nos ha elegido para defender el derecho a la información. Sin embargo, mientras no consigamos la regulación de este derecho a la información, que sé que es una dejación de funciones de los poderes públicos en España, y que esperemos que este año, por eso digo que es un momento histórico, gracias al Reglamento Europeo, podamos obligar a los poderes públicos a regular este derecho que no está regulado. Mientras esto no suceda, somos los únicos que podemos defenderlo. Y por lo tanto, tenemos la obligación de estar protegidos para poder hacer bien ese derecho. Es decir, no solo tenemos que afiliarnos por nosotros, tenemos que afiliarnos por la ciudadanía que tiene que estar bien informada, porque necesitamos protegernos para poder hacer bien esa labor. Con lo cual yo entiendo que casi es una responsabilidad de los periodistas organizarnos. Me acuerdo cuando empezó esto en Cataluña, que yo era muy jovencito, iba con un compañero, íbamos a las redacciones y no les decíamos afiliaros al SPC, les decíamos afiliaros a lo que queráis, pero afiliaros. Y ahora creo que es el momento de volver a compartir ese discurso. Por suerte, los compañeros de comisiones de UGT, de CGT, de otros sindicatos han aprendido mucho. Cuando nacieron los sindicatos de periodistas, movimos el avispero y ellos se dieron cuenta también qué cosas había que hacer. Ahora compartimos unidad de acción en muchísimos frentes y pienso que volvemos a tener la necesidad de decir afiliaros a lo que sea, pero afiliaros a cualquier organización que os ayude a defender el derecho a la información. ¿Alguna intervención? Bueno, pues esta es una última intervención para que nos dé tiempo también a ver el mensaje que nos ha enviado Ricardo Gutiérrez, el secretario general de la Federación. Y el presidente. Muy bien, Antonio. Bien, primero gracias por lo que hacéis. No soy miembro del sindicato, pero sí soy miembro de la Asociación de Periodistas de Investigación. Jugando con los dos elementos, creo que hay una cuestión que es importante. Se ha hablado del término desinformación y yo creo que hay un problema fundamental en la juventud, en los estudiantes, en la universidad. No conocen qué es el sindicalismo y no conocen qué es el asociacionismo. Y creo que desde plataformas como la vuestra o la plataforma con la cual yo me muevo, tendríamos que tener la obligación o el compromiso de llegar a las universidades para explicarle a los jóvenes y al estudiante qué es el sindicalismo y qué es el asociacionismo. Lo dejo la pelota en el punto de penalti para que en todo caso podamos reflexionar todos juntos y si en algún momento lo consideráis por parte de la Asociación de Periodistas de Investigación, estaría encantado de poder trabajar el tema de la universidad, que yo creo que no es el futuro, sino que es el presente de alguna manera. Gracias. Muy bien. Carlos. Bueno.
Buenos días, soy Edwin Pérez Uberuaga, periodista, afiliado al Sindicato de la Prensa, soy de Bolivia y acabo de llegar justamente hace unos días de Bolivia, entonces me parece muy enriquecedor este diálogo, pero lo que quisiera es que rompamos fronteras, que tanto en las intervenciones de ahora como esta tarde hablemos de la situación de la prensa a nivel internacional y también en el tema latinoamericano, porque todos somos víctimas de la desinformación, ¿no? Desde la historia negra de la conquista española a América, que yo he aprendido a conocer, vivo 25 años en Europa. Entonces, desde ahí vienen las mentiras hasta lo que está pasando ayer y hoy. Entonces, si podemos ampliar nuestros contenidos sería interesante. Y también recuerdo que hace un año o dos en una asamblea en Gran Vía pedí justamente un pronunciamiento sobre la libertad de expresión en Latinoamérica y el sindicato aprobó un párrafo que presenté que ha sido muy bien recibido justamente en Latinoamérica porque precisamente allá los colegas periodistas, reporteros, gente de calle, gente desempleada, gente manipulada, amenazada, etcétera, necesita también saber que en esta parte del mundo hay solidaridad con ellos. Entonces, si más tarde también se puede manifestar el sindicato sería ideal, pero ese es mi aporte y mi pedido para que sigamos construyendo con una visión más internacional todo lo que estamos diciendo y que se parece absolutamente a todo lo que ocurre en Latinoamérica y ni hablar de otros continentes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, por hacerte una aclaración, digamos que la organización que debe de entrar en lo que tú planteas es la Federación de Sindicatos de Periodistas, no el Sindicato de Periodistas de Madrid, que tiene un ámbito, digamos, a la propia comunidad. Y estando de acuerdo contigo en que el problema de la desinformación es a nivel, obviamente, internacional, sí, también recordarte no significa que no se pueda, pero creo que el ámbito sería más el de la Federación de Sindicatos de Periodistas que este acto concreto del 25 aniversario en el que vamos pues a abordar el tema de la desinformación, que bueno, inicialmente, puesto que esto se celebra en Madrid, tiene un ámbito nacional, pero que obviamente es extrapolable, en este caso, imagino que también a Bolivia. No sé si hay algún turno de palabra más. No vamos a extenderlo demasiado porque tenemos que escuchar los vídeos. Sí, quería contestar a Antonio Rubio. Vamos, totalmente de acuerdo. Es decir, uno de los objetivos del Sindicato de Periodistas de Madrid y de todos los sindicatos de federación es llegar a las universidades. Cada vez que nos han llamado hemos ido, en algún caso, a explicar a los estudiantes de tercero y cuarto de periodismo qué son los sindicatos. Yo estuve 2 horas, hace un par de años, con los estudiantes en la Facultad de Comunicación de Cuenca, por ejemplo, en la Complutense varias veces, a debates de todo tipo, en la Carlos III, en la Rey Juan Carlos, en unas cuantas, siempre que nos llama, en la Universidad de Málaga, el Sindicato de Andalucía, igual, del de Cataluña, lo mismo. O sea, ahí, por supuesto, que es uno de nuestros objetivos. De hecho, a este evento ha habido compañeros que han ido a la Universidad Complutense a poner carteles, que tampoco hemos hecho mucho, pero a hablar con los estudiantes para que vinieran o se conectaran al streaming, etcétera, etcétera, porque lógicamente son los futuros periodistas, por tanto les interesa. Y luego al compañero de Bolivia, pues lamentablemente le tengo que decir lo mismo que ha dicho Carlos, es que estamos celebrando el 25 aniversario del Sindicato de Periodistas de Madrid. Los problemas son comunes en todo el sitio y la federación, mira, por ejemplo, una de las cosas que hicimos hace algo fue enviar un mensaje a los trabajadores de la agencia EFO en Buenos Aires que estaban en huelga. Claro, eso no lo hace el Sindicato de Periodistas de Madrid, eso lo hizo la federación. Pero bueno, en el debate pueden salir muchas cosas. La jornada la hemos preparado así porque es el Sindicato de Madrid. Bueno, yo pertenezco a Comisiones Obreras, a Federación de Servicios para la Ciudadanía, y estoy de acuerdo con lo que comentaba Antonio Rubio. Creo que es muy importante el papel dentro de las universidades y también creo que es importante empezar a cambiar el pensamiento de las personas en que es un gasto la afiliación al sindicato y no es una inversión. O sea, yo creo que un poco las personas respondemos a conceptos sociales de si es un gasto o una inversión. Los empresarios tienen claro que pertenecer
a la Cámara de Comercio es una inversión para ellos porque les permite acceder a unos cursos que muchas veces los que nos afiliamos a sindicatos no somos conscientes que también los ofrecen los sindicatos. Perdón, solamente. Bueno. Sí, solo un minuto. Yo soy Elena Tarifa, soy vicesecretaria general de la FESP y precisamente quería, a raíz de la intervención también del compañero de Bolivia, pues una de las razones que también se han comentado aquí, ahora también a continuación hablará el Ricardo Gutiérrez, que es secretario general de la Federación Europea, es el afiliarse a un sindicato como el de Periodistas de Madrid o otro. Eso supone pues precisamente estar en red, ¿no?, a nivel europeo, a nivel internacional, poder vehicular eso, en este caso a través, ¿no?, la importancia de la federación, ¿no?, que tenemos una federación de sindicatos, ¿no?, que a veces pues, sí que somos visibles digamos, más externamente a veces que internamente, ¿no? Yo, por ejemplo, participo específicamente pues en foros de la Federación Europea, de la Federación Internacional, y a veces se nos considera, se nos da más relevancia desde fuera, ¿no?, que incluso que desde aquí dentro, ¿no? Y creo que debemos poner en valor este valor de afiliarse, de actuar, ¿no?, en comunidad, en conjunto, ¿no?, para poder llevar nuestras reivindicaciones a nivel europeo, a nivel internacional y, por supuesto, eso, poder interactuar y comunicarnos en red, porque el problema de la desinformación, lamentablemente, es un problema global. También la precariedad, incluso en muchos países, ¿no?, de Europa, que la profesión estaba, digamos, más bien considerada, también están sufriendo, evidentemente, efectos, ¿no?, de cómo se precariza. Y creo que unidos y unidas podemos hacer mucho más, ¿no?, que separados, y más en estos momentos que nos quieren, ¿no?, esta atomización, ¿no?, que se produce también porque hay muchas profesionales que trabajan pues desde casa, ¿no?, con el teletrabajo, muchos profesionales también que son freelance. Interesa pues al sistema atomizarnos, ¿no?, para que no nos juntemos, no nos unamos y podamos reivindicar. Y juntos y juntas somos más fuertes, y es romper una lanza por esto, ¿no? Afiliarse en este caso al Sindicato de Madrid, de Periodistas de Madrid o cualquier otro sindicato, hace que podamos actuar localmente y conjuntamente. Y nada más. Y felicitar, por supuesto, al Sindicato de Periodistas de Madrid por estos 25 años y que sean muchos más. Un añadido a lo que dice, como información, lo que ha dicho Elena. Como información, ya hemos dicho que formamos parte de la Federación Europea y de la Federación Internacional de Periodistas. La Federación Europea de Periodistas tiene 5 grupos de expertos que llaman. Uno sobre derechos de autoría, otro sobre derechos laborales, sobre audiovisual, otro de género y diversidad, otro de las SLAB, las demandas estas para amordazar y amedrentar. Elena preside el grupo de expertos de género y diversidad. Y estamos en todos los grupos, ya que a veces sí es verdad que nos dan más importancia en la Federación Europea, que siempre cuentan con nosotros, que alguna gente aquí. Sí. Hola, yo soy Edith, soy periodista y estoy afiliada desde hace bastante tiempo al sindicato, pero que sí quería lanzaros una pregunta. Yo trabajo en un gabinete de comunicación y, sinceramente, a veces no me siento representada dentro del sindicato. Entonces, quería saber, bueno, pues un poco qué visibilidad pueden tener los periodistas, que somos igualmente compañeras, compañeros vuestros de los medios de comunicación. ¿Qué representación tenemos dentro del Sindicato de Periodistas de Madrid? Muchas gracias. Y bueno, y felicitaros por este evento, porque me parece muy necesario este tipo de encuentros para analizar la situación de los profesionales y la desinformación y la situación laboral y precaria que está teniendo el sector. Muchas gracias. Para el sindicato y para todos nuestros sindicatos, los y las periodistas que trabajan en gabinete de comunicación son exactamente igual trabajadores como nosotros. Manu, el primer secretario del sindicato, nos puede contar que en la primera ejecutiva teníamos un representante de esos gabinetes. Sí, de hecho, y además cuando hacíamos la definición de periodista, quién es periodista, incluíamos explícitamente y expresamente a la gente que trabaja en medios de comunicación.
hasta en esa canción que yo hice en aquel primer Congreso Constituyente se les mencionaba también, de cómo algunos, en fin, toreando el paro, habían llegado a un gabinete y, bueno, allí solo tenían un jefe, pero eran su esclavo y estas cosas. O sea, que ya teníamos conciencia de eso. De hecho, yo por mi trabajo habitual, que cubría todo el área de sociedad, donde entraba desde temas, asuntos sociales hasta salud, sanidad, educación, etcétera, tenía muchísimo contacto con gabinetes de prensa y de comunicación, y todavía lo tengo. De hecho, todavía hay gente que me sigue invitando a su copa de Navidad, no sé cómo decirte, que yo no voy ni les hago caso, pero me siguen invitando, o sea que todavía se acuerdan de que les cubría esos temas en aquella época. Y desde luego para nosotros, para el SPM siempre ha sido tan importante un periodista en plantilla de un medio importante en papel al pringao que está por ahí corriendo de un lado para otro como freelance, a gente que está en el gabinete de comunicación, a gente que está en un gabinete de prensa, también puede ser un gabinete de prensa oficial de un ministerio, por supuesto, que también son periodistas y que también deben aplicar el derecho a la información de la ciudadanía y respetar a la gente a la que le envían sus notas de prensa para que luego nosotros como intermediarios las publiquemos. Bueno, un momentín. No sé si han respondido a tu pregunta. Bueno, soy también miembro de la ejecutiva del sindicato, pero sí trasladarte que el sindicato está ahí para que os dirijáis a él y reclaméis, decir lo que consideréis oportuno, es decir, que ahí están los teléfonos, ahí está el contacto y que no esperéis a que el sindicato a lo mejor se dirija a vosotros, sino sed vosotros, en este caso proactivos, y pedirle al sindicato problemas que podáis tener, aclaraciones, dudas, asesoramiento, hacerlo. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Álvarez Schotler, soy periodista freelance asociada al SPM y soy corresponsal de un medio escrito de los Estados Unidos. Bueno, mi intervención es más para hacer un llamado tanto al sindicato como a la federación de que puedan darnos un poco más de respaldo a los periodistas independientes. Yo realicé una investigación el año pasado junto a otra periodista freelance acerca de corrupción dentro de una organización española y bueno, nos denunciaron y pretendían no solo que diéramos nombres de fuentes que por razones muy obvias eran anónimas, sino también que el medio de comunicación de los Estados Unidos eliminara la publicación cuando pues, no hay ninguna jurisdicción para poder hacer eso. Entonces, que tanto los periodistas como las organizaciones como el sindicato o la federación pudiéramos crear una red más grande para que podamos tener ese respaldo de también compartir nuestras publicaciones y nuestras investigaciones para defender el derecho de las personas al acceso a la información, pero también para defender la verdad y la libertad de expresión. Bueno, voy a dar ahora sí, de verdad, un último turno de palabra. Bueno, yo no quiero hacer ninguna pregunta, quiero agradecer, porque además he tenido la suerte de estar junto a nuestros servicios de abogados, a Almudena, que durante estos 25 años ha estado al pie del cañón, nos ha contestado a todas las preguntas que hemos hecho y gracias, o sea, es un apoyo muy importante ir a una negociación con un abogado. Ya está. Esto que no me lo quiero quedar. Bueno, vamos a dar... Vamos a dar paso al mensaje a los mensajes que nos han remitido de personas que no han podido acudir, estar presentes en el acto. Hola, soy
Kiko Raffol, presidente del SPC. Os mando un saludo fraternal en vuestro aniversario. Es muy bueno celebrar los aniversarios porque significan que nos vamos creciendo y vamos haciéndonos mayores. Hemos trabajado perfectamente en los últimos años en la mejora de las condiciones laborales y profesionales en que trabajan los y las periodistas y también en la defensa del derecho a la información de la ciudadanía, algo que es el meollo de nuestra profesión. Felicidades, estoy seguro que seguiremos viéndonos en el futuro, trabajando codo a codo y simplemente pues celebrar y disfrutar de ese aniversario, que para esto están las fiestas de aniversario. Un saludo y un abrazo para todos y todas vosotros. Estimadas compañeras y compañeros, es un placer para mí unirme a ustedes virtualmente en este aniversario. Simplemente quisiera decirles lo importante que es su compromiso con la Federación Europea de Periodistas y con la Federación Internacional de Periodistas, pues es gracias a la movilización de más de 70 organizaciones de periodistas en 44 países europeos que podemos defender el interés común de los periodistas desde Bruselas. Gracias a vosotros pudimos defender la adopción de un reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación, a pesar de la oposición firme de los grandes grupos editoriales. Les quiero felicitar por la iniciativa que habéis tomado de solicitar una reunión con el gobierno español para defender una transposición ambiciosa del reglamento en España, por una mayor transparencia de la propiedad de los medios, para luchar contra la concentración y la reducción del pluralismo, para una mayor independencia editorial y por un reparto justo de la publicidad institucional. Todos estos elementos contribuirán a la liberación de los medios y de los periodistas. Compañeras, compañeros, seguimos a vuestro lado para defender estos objetivos con la voluntad de garantizar a los ciudadanos el acceso a una información libre, cualitativa y plural. Feliz cumpleaños al SPM. Bueno, pues damos por terminada esta jornada de mañana y esta primera mesa. Invitaros a todos a que nos acompañéis también a partir de las 4 de la tarde, donde ya abordaremos en una segunda mesa todo lo relacionado con la desinformación y los bulos. Vamos a tener también la grabación de un podcast con Manuel Rico, periodista de investigación que ha centrado su trabajo en los últimos años en el escándalo de las residencias, y finalmente pues vamos a tener un pequeño concierto de Ismael Serrano, de manera que animaros a que nos acompañéis también esta tarde, y muchas gracias. Sí.